Mucho se habla sobre la psicología y sus diversas escuelas de estudios, tales como el psicoanálisis, el conductivismo y el cognitismo. Y hoy les vengo a hablar sobre los métodos de investigación de la psicología. Los métodos de investigación de la psicología son aquellas estrategias utilizadas para adquirir más información. Entre ellos tenemos el método correlacional, método experimental, estudios gemelos y modelos informativos. Cuando se habla de correlación, se refiere a la asociación entre dos variables. Una correlación indica cuántas de las veces en que se observa a un fenómeno A, se puede observar a su vez a un fenómeno B. Por ejemplo, si se toman las variables nivel socioeconómico y éxito académico, puede surgir la pregunta si es que estas dos se correlacionan. Es decir, si la aparición de una predice la aparición de la otra. Si tras examinar una muestra se encuentra que el incremento de una se asocia al incremento de la otra, podríamos estar hablando de una correlación positiva. Ahora vamos a hablar sobre el método experimental, también conocida como método explicativo. En el caso del método experimental, sí se manipulan las variables y se manipulan de manera intencional. El estudio del método experimental se da en un ambiente artificial, en un ambiente controlado, donde se manipulan las variables independientes de manera intencional para ver los efectos que causa sobre una variable dependiente. Busca establecer una relación causal entre las variables, no busca una relación entre causa y efecto. El objetivo del método experimental, en los estudios experimentales, el investigador modifica una variable que él controla, llamada variable independiente, para observar los cambios de la segunda variable, la cual va a ser nuestra variable dependiente. Vamos a ver cuáles son los pasos que nosotros debemos desarrollar al momento de elaborar lo que es el método experimental. Primero, debemos empezar con lo que es la observación. Segundo, la formulación de las hipótesis. Tercero, la contrastación. Cuarto, la verificación. Quinto, tenemos la formulación de la ley correspondiente. Y como sexto paso, la inclusión de la ley en una teoría. Por ejemplo, ¿qué nos dice acá, no? Si quieren observar la relación causal entre la administración de un fármaco y la desaparición de síntomas, utilizan el método experimental de estudios, dividiendo la muestra en dos grupos, ¿no? Donde a uno se le administra un fármaco y al otro se le administra lo que es un placebo. Si miden los síntomas en varios puntos de la investigación, obtendrán datos experimentales acerca de cómo la variable dependiente, o sea, la variable dependiente vendría a ser el síntoma, desaparece cuando se introduce lo que es la variable independiente, lo que es el fármaco, ¿no? Para saber cuánto ha cambiado la variable dependiente tras la introducción del cambio, es fundamental tomar datos antes del cambio. Siempre tenemos que empezar con lo que es con lo que se llama, ¿no? La línea basal, el punto de partida del experimento. Siempre debemos empezar con esa línea. Ahora yo les voy a hablar sobre el estudio con gemelos. Los estudios con gemelos en psicología son una herramienta importante para investigar la influencia de la genética y el ambiente en el desarrollo de diferentes características y trastornos psicológicos. Estos estudios se basan en la comparación de gemelos idénticos y gemelos fraternos para determinar la contribución relativa de los factores genéticos y ambientales en la variabilidad de una determinada característica. Los gemelos idénticos comparten el 100% de su material genético, mientras que los gemelos fraternos comparten aproximadamente el 50% de su material genético, al igual que cualquier otro par de hermanos. Al comparar la similitud entre gemelos idénticos y gemelos fraternos en términos de una característica específica, los investigadores pueden estimar la influencia de los factores genéticos en esta característica.
Si los gemelos idénticos son más similares en una característica en comparación con los gemelos fraternos, se puede inferir que existe una influencia genética en esa característica. Por otro lado, si los gemelos idénticos y los gemelos fraternos son igualmente similares en una característica, se puede inferir que los factores ambientales tienen un papel más importante en esa característica. Los estudios con gemelos han proporcionado evidencia de la influencia genética en una amplia gama de características y trastornos psicológicos, como la inteligencia, la personalidad, la esquizofrenia, la depresión y los trastornos de ansiedad. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los factores ambientales como la crianza, la educación y las experiencias individuales también desempeñan un papel significativo en el desarrollo de estas características. En resumen, los estudios con gemelos en psicología son una herramienta valiosa para investigar la influencia de los factores genéticos y ambientales en el desarrollo de características y trastornos psicológicos. Estos estudios nos permiten comprender mejor la complejidad de la interacción entre la genética y el ambiente en el desarrollo humano. Bueno, los modelos informáticos son usados frecuentemente en el estudio del pensamiento. El mismo consiste en realizar una teoría sobre el funcionamiento de un proceso mental en concreto. Por ejemplo, podría ser el reconocimiento de las palabras y posteriormente crear un programa que simule ese proceso. Se podría poner a prueba distintas hipótesis. Gracias a esto en concreto se pueden establecer una relación de 3 niveles. La primera siendo la informática como disciplina instrumental para la investigación y aplicación psicológica. La psicología, la segunda la psicología como ciencia instrumental para el desarrollo de aplicaciones informáticas. Y por último, al nivel de que la psicología e informática van como disciplina que comparten una serie de intereses y objetivos.